Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más en, en esta hora de nuestro programa. Agradecido al Señor por cuanto puedo estar una vez más con todos ustedes para poder compartirles la palabra del Señor. Gracias a Dios porque vemos, ¿no?, que la palabra de Dios va produciendo, ¿no?, en diferentes hermanos, hermanas, una sensibilidad que lo único que hace es darle gloria al Señor, ¿no?, porque lo que produce la sensibilidad es la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es poder verlo. El Señor bendiga a los hermanos que están respondiendo, ¿no?, a través de que escuchan los programas, ¿no?, y bueno, y van obedeciendo al Espíritu Santo que les motiva, les lleva, ¿no?, a ser generosos, y bueno, a las hermanas también que están siendo llevadas por la palabra del Señor para manifestar esa generosidad, ese desprendimiento, esa abundancia, para que los hermanos que están necesitando ellos puedan también tener con igualdad. Señor bendiga grandemente, hermanos. Vamos a estar orando también por algunos diezmos que entraron y algunas ofrendas. Señor bendiga grandemente, amados, y bueno, le fortalezca a cada uno. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, la declaración de fe que han tenido las hermanas, los hermanos, Señor, la ayuda, Señor, que han traído, Señor, pueda, Señor, ser administrada por nosotros, no como dice tu palabra, decentemente, ordenadamente. Señor, ayúdalos, bendícelos a cada hermano y a cada hermano. También te pido que tú me ayudes, Señor, a dar esta palabra de esta noche, Señor, a todos los hermanos y hermanas, y Señor, fortaléceme, guíame con tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, con la ayuda, Señor, de tu palabra, con la ayuda de tu poder, Señor, trazar en esta noche todo lo que tú quieras que se trace, todo lo que tú quieras que se hable. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos amados, alabado sea el Señor. Y estábamos leyendo hoy a la mañana la última parte de lo que habíamos veníamos trayendo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar en un tema en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, porque nosotros vamos descubriendo cuál es la vida para poder identificar, porque nosotros tenemos que identificar la vida del hombre espiritual, ¿no?, que es diferente a la vida del hombre natural, como ya lo hemos dicho. Sabemos que la vida espiritual, la vida natural y la vida del pecador son diferentes, son totalmente diferentes, aunque en algunas partes en cuanto a la vida del hombre natural y la vida del hombre espiritual se parecen en alguna forma, pero en una está Dios y en la otra está el hombre, en cuanto a la vida natural y la vida espiritual. Eso nosotros ya lo hemos hablado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber la vida del hombre espiritual? Y bueno, hoy vimos, por ejemplo, que lo primero que hace el hombre espiritual cuando manifiesta su vida es dar, ¿no? Así como Jesucristo, él para manifestar la vida de Dios en él se dio a sí mismo, ¿no? Él se despojó, ¿vio? Ahí dar es despojarse también. Entonces, Jesucristo se despojó de toda su riqueza para que nosotros fuéramos enriquecidos con su riqueza. Y bueno, y entonces vemos que el primer asunto, ¿no?, en cuanto a discernir la vida del hombre espiritual, es que uno se va despojando. Vamos a ver dónde nos lleva el Señor con este tema aquí, ¿no? En el capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, ¿no?, a anunciar el testimonio de Cristo. Él no fue con sabiduría humana,
natural, sino porque no me propuse saber algo entre vosotros, no quise saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él era un apóstol, él era un enviado de Dios con un mensaje específico, el apóstol Pablo. Y entonces vemos que él lo único que quería que ellos recibieran el mensaje que Dios tenía para ellos usándolo a él. Lógicamente que Pablo fue un instrumento de honra para el Evangelio, para el Señor Jesucristo. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temblor y temor. Gloria al nombre del Señor. Con mucha flaqueza, con mucho temor y temblor. Ahí en el capítulo 12 de Segunda de Corintios 12, podríamos leer nosotros en el versículo 5, gloria al nombre del Señor. En el versículo 5 de Segunda de Corintios 5 y versículo 9, dice, y de tal me gloriaré, más de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. En el capítulo, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 5 leí. Ahora voy a leer el versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Fíjese usted lo hermoso que acá nos está llevando la palabra del Señor. Y en el versículo 10 también dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos amados, que el Señor nos ayude y nos lleve Él a poder desarrollar la palabra del Señor. Entonces dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria al nombre del Señor. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y cuando él habla de la flaqueza, él habla de la vida natural. Él no dependió para poder llevar el Evangelio, no dependió de la vida natural del hombre. Él no era cualquier hombre. No, Pablo era un fariseo, por lo menos él estaba estudiando en esa escuela de los fariseos, que era lo más, digamos, lo más acérrimo en cuanto al conocimiento de la ley de Moisés. Eran hombres preparadísimos en cuanto a todo lo que fuera el servicio a Dios en el tabernáculo. No sabía perfectamente las leyes, no era un hombre ignorante, sino que era un hombre que hablaba varios idiomas, el apóstol Pablo, ¿no? Pero cuando fue a verlo a los corintios, él fue con mucha flaqueza, no haciendo alarde de esa capacidad que tenía en lo natural. No hizo alarde de eso. Él no se presentó como un doctor, no, sino que se presentó humildemente. Y fíjese que entonces eso es un rasgo de la vida del hombre espiritual. La vida del hombre espiritual es la vida de un hombre poderoso, pero ese hombre espiritual está en un vaso que busca enaltecerse. Porque la vida natural que nosotros tenemos siempre busca enaltecerse sobre el hombre espiritual, y aun si pudiera enaltecerse sobre Dios enaltecería. ¿Veo? Pero Pablo no le dio lugar a esa vida. Eso habla de nosotros, porque nosotros muchas veces, por medio de la vida natural, queremos presentarnos delante de los hermanos para que los hermanos puedan ver la capacidad humana que nosotros tenemos y de alguna manera nos alaben a nosotros. Pero Pablo no fue así. El apóstol Pablo, el siervo del Señor, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, él cuando fue a predicar el Evangelio, porque nosotros todos estamos llamados a predicar el Evangelio,
¿no? Cuando fue a predicar el Evangelio, él lo hizo de esta forma, manifestando la vida del hombre espiritual y no la vida del hombre natural, aunque si él hubiera manifestado la vida del hombre natural, no hubiera pasado por ignorante, ni no hubiera pasado vergüenza, porque era un hombre muy desarrollado en su conocimiento y en muchos idiomas. No, por el contrario, tal vez hubieran aplaudido y hubiera sido alabado, pero nada de eso Dios tenía. Ahí no entraba Dios, sino que ahí era todo el apóstol Pablo, todo era él, ¿entiende? Entonces, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, porque en el 3, y estuve yo con vosotros con mucha flaqueza y mucho temor y temblor. Fíjese, con mucha flaqueza y mucho temor. ¿De qué? Flaqueza y temor. ¿De qué tenía temor Pablo? De que, y por qué con tanta flaqueza? Porque ellos no querían que lo vieran como un hombre fuerte en sí mismo. Él no quería que ellos lo vieran como un hombre que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría en cuanto a la ley de Moisés. Por eso estaba con mucho temor y temblor. Él sabía que había una parte de él que se quería jactar, que quería de alguna manera enorgullecerse. Eso también lo encontramos ahí en Primera de Corintios 12, o Segunda de Corintios 12, creo que vamos a ver. En Segunda de Corintios 12, donde dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Vio? Fíjese, en mis debilidades. Entonces, Pablo, él quería que se viera la manifestación de la vida que él llevaba dentro suyo. ¿No? Él quería que la gente pudiera tocar esa vida. Ellos que pudieran oír a esa vida, que pudieran abrazar esa vida, que su confianza estuviera en esa vida, ¿no? Y esa vida era Cristo, era la gracia de Dios en él. Entonces estuvo con temor y temblor frente a una iglesia, no, que eran niños en Cristo. Fíjese que eran niños en Cristo, pero sin embargo estuvo con temor y temblor de no hacerle entender, de no hacerle comprender, ¿no? la vida del hombre espiritual a través de la sabiduría humana o de la capacidad humana. Él tenía ese temblor y ese temor. Fíjese usted, hermano. Y esto es el hombre espiritual. El hombre espiritual nunca va a tratar de que la carne sobresalga. Nunca va a tratar de que sino que lo que tiene que sobresalir es el espíritu. Y cuando decimos que lo que tiene que sobresalir es el espíritu, estamos diciendo que tiene que sobresalir la vida de Cristo que está en nosotros, ¿no? Eso es lo que decimos. Eso es muy importante, ¿no? Eso cambia nuestras expectativas. Eso cambia nuestra manera de presentarnos nosotros, de no ser apresurados, no de no ser arrebatados, sino de esperar el momento. Porque cuando tenemos que hablar, ya no hablamos nosotros, sino que habla la vida de Dios que está en nosotros. Cuando tenemos que hacer, ya no estamos haciendo nosotros, sino que es la vida de Dios que está en nosotros. Y esa vida se mueve en su tiempo y en su espacio, en su momento, en su minuto y hora. No es que, porque la hora de la carne no es la misma hora del espíritu. El tiempo de la carne no es el mismo tiempo que el espíritu. Tienen diferentes horas, minutos, segundos para hablar, para pensar y hacer. Los dos no congenian ni siquiera en eso. El espíritu es paciente, la carne es impaciente. El espíritu es humilde, la carne es soberbia.
El espíritu no se jacta, la carne es jactaciosa. Por eso, poder experimentar o ver la diferencia, veo que usted cuando se encuentra con un hombre espiritual o una hermana espiritual, ellos se toman su tiempo para hablar, no se apuran a hablar, a pensar, a decir, a opinar, no hacen eso. Sí, porque no son ellos lo que están haciendo, sino que es la vida de Dios que está en ellos lo que se tiene que manifestar. Y esa vida tiene su momento, tiene su minuto, su segundo, su hora. Por eso dice, cuando estuve yo con vosotros, y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y con mucho temblor. Fíjese, que no vayan a ver ellos algo de mi sabiduría humana, de mi capacidad humana. Espero que no me vean a mí, sino que yo les pueda mostrar ciertamente a Cristo y a este crucificado. Que puedan ver que aquel que les puede beneficiar no soy yo, sino que es Cristo crucificado. Esa es uno de los rasgos de la vida del nuevo hombre. El nuevo hombre no se predica a sí mismo, sino que predica a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese lo que dice acá en el capítulo, en 2 de Corintios, estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 4, en el versículo 3. Y después nos fuimos a 2 de Corintios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Estuvimos en 2 de Corintios, que el Señor me ayude porque esta es una meditación muy preciosa de la palabra y nosotros tenemos que ver que sea de edificación para los hermanos. Tiene que llegar a ser de edificación para los hermanos que aman al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y después nosotros nos fuimos a 2 de Corintios 12, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, en el versículo 5, después nos fuimos al versículo 9. Dice, 12:9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, bástate, porque él le había pedido al Señor que le saque ese aguijón que tenía en su carne, y dice, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. ¿Cuándo es flaco uno? Cuando uno le da la gloria al Señor, cuando uno dice, Cristo en mí, yo no puedo, yo no soy, Cristo es en mí, ¿no? Entonces, el hombre espiritual, cuando se manifiesta la vida del hombre espiritual, cuando se manifiesta Cristo, ¿no? Yo soy flaco, ¿cuándo soy débil? Cuando Cristo es grande en mí. Cuando Cristo se puede manifestar en mí, cuando Cristo se puede dar a conocer en mí, entonces yo soy débil, pero Cristo es fuerte. ¿Entiende, hermano? Y ahí nosotros tenemos que saber diferenciar de la vida natural. Si Pablo quería sobresalir, él tenía motivo suficiente para sobresalir, ¿no? Él era un hombre capaz, era un hombre entendido en las Escrituras. Pero él no quería sobresalir, no, sino que quería que el Señor sobresalga, que la vista de los hermanos esté puesta en Cristo. Y entonces en el versículo 10 dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, me gozo de ser flaco, de no tratar de convencer a los hermanos a través de mi capacidad humana. Me gozo en la flaqueza, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo. Porque ciertamente que cuando Cristo se manifieste, nos van a venir estas cosas a nosotros, nos van a venir a nosotros flaquezas, nos van a venir afrentas, ¿no? Falsos testimonios, nos van a tratar de ensuciar por todos lados, ¿no? En afrentas, en necesidades, vamos a tener necesidades, ¿no? Pero el Señor las va a suplir todas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Alabado sea el Señor.
Entonces, ¿cómo discernimos nosotros la vida del hombre nuevo? ¿Cómo discernimos que en nosotros se está manifestando la vida del hombre espiritual? ¿No? Cuando el yo desaparece, cuando hay temor y temblor en nosotros, ¿no? De que los hermanos no se vayan a equivocar, de que ya no soy yo el que obra, el que habla, el que hace, sino que es Cristo en mí. Ya es Cristo es. ¿Entiende, hermano? Por eso es muy importante, ¿no? Que nosotros tengamos la experiencia, no solamente el conocimiento de que ya no vivo yo más Cristo, sino la experiencia. ¿Vio? Entonces, ¿qué hacemos? Sabiendo nosotros que tenemos a Cristo en nosotros, que tenemos el Espíritu de vida en nosotros, que nosotros tenemos al pan de vida en nosotros, sabemos que nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros, entonces nosotros tenemos que tener temor de querer sobresalir sobre esa vida. ¿Cómo vamos a pretender nosotros no sobresalir sobre la vida del Señor que está en nosotros? Eso es una locura, pero sin embargo pasa. Sin embargo pasan muchos siervos de Dios, en muchos hermanos, en muchas hermanas, ¿no? Porque han recibido un don, creen que ellas tienen que sobresalir, pero el don no es para que ellos sobresalgan, sino para que hagan resaltar a Cristo a través de ese don. Porque todo es para la gloria del Señor, todo es para la gloria del Señor Jesucristo, no es para nuestro engrandecimiento. Por eso, cuando Pablo dice, estoy con temor y temblor, el sentido era ese, no tratar de sobresalir. Pablo. ¿No? Nosotros reconocemos al Evangelio de Pablo, reconocemos las virtudes que tenía Pablo, reconocemos su ministerio, reconocemos su lugar en el propósito de Dios, pero no lo podemos comparar a Pablo con Cristo, ¿no? No podemos, en el sentido que Cristo es mayor, mucho mayor que Pablo, mucho mayor. ¿No? La gloria nosotros no se la damos a Pablo, nosotros se la damos al Señor Jesucristo. ¿No? Usted no puede darle gloria a un hombre, sino que le tenemos que dar la gloria a Dios. Aun cuando en ese hombre se manifieste algo, la gloria de Dios nunca se vaya detrás de los hombres. ¿No? Pablo tenía temor de que los hombres lo siguieran a él. Por eso es lo que pasó en el capítulo 3, porque dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres naturales, ¿vio? Porque diciendo el uno, yo soy cierto de Pablo, yo soy de Pablo. Pablo nunca predicó para que otros le sigan a él, sino para que le sigan a Cristo. Para que le sigan a Cristo. ¿No? Y así nosotros, cuando nosotros vivimos la vida o manifestamos la vida del hombre espiritual, nunca vamos a permitir que un hermano o una hermana nos siga a nosotros, sino mira al Señor, busque al Señor, hermana. ¿No? Tenga una relación con el Cristo de la cruz, tenga relación con el Cristo de la sepultura, tenga una relación con el Cristo resucitado, que hoy es el Espíritu que da vida. Tenga una relación con aquel que vive dentro suyo. No, porque yo soy un hombre natural, que tiene una vida, ¿no? Una vida preciosa y maravillosa dentro de uno, pero no hay que exaltar al vaso, sino que hay que exaltar la vida que se manifiesta en ese vaso. Entonces, qué bien que está dicho cuando Pablo dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
Fueron palabras persuasivas las que habló Pablo, pero no de humana sabiduría, pero fueron persuasivas, ¿no? Fueron persuasivas, era perseverante, les llevaba a los hermanos, los arrinconaba de alguna forma para que ellos entendieran, ¿no? Que solo Cristo era el Salvador, solo Cristo era el Redentor, el que los justificaba a ellos. Entonces, pero no fue esta persuasión, no fue de humana sabiduría, no fue con humana conocimiento. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, más con demostración del Espíritu y de poder, más con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese usted, hermano amado, ¿vio cómo Pablo hacía resaltar la vida que estaba en él? Él manifestó la vida de un hombre espiritual. ¿Sabe por qué Pablo pudo manifestar la vida de un hombre espiritual? Porque él era un hombre espiritual. Por eso lo manifestó. Porque uno no puede manifestar lo que no es. ¿No? Aunque pueden fingir, pero eso, el fingimiento se descubre fácilmente. No se tolera, no se puede sostener demasiado tiempo cuando uno finge ser algo que no es. No se descubre. Pero Pablo, él decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros no podemos persuadir a los hermanos humanamente, persuadirlos a que sean esto o que sean lo otro, o que hagan esto o lo que hagan lo otro. Nosotros tenemos que esperar que la vida de Dios que está en ellos se manifieste. Ahora, nosotros tenemos algo que hacer, por supuesto, para que esa vida de Dios se manifieste. Le tenemos que dar a los hermanos el conocimiento revelado de su palabra. Nosotros le tenemos que hablar la verdad a los hermanos, a las hermanas, a los niños. Tenemos que decirle, mira, la vida de Dios es esto. Esto es la vida de Dios. Dios es celoso, ¿no? Dios nos ama con celo. El Espíritu Santo nos cela celosamente a nosotros. Nosotros no podemos vivir dos vidas, no podemos estar en el mundo y en el Evangelio, no. Eso provoca celo al Señor. Somos más poderosos que Él. ¿Podremos nosotros pelear con Dios y vencerlo? Entonces, ¿por qué lo desafiamos? No lo desafiemos viviendo otra vida o manifestando otra vida que no es, que no es la vida de Dios, que es la vida del hombre natural. La vida del hombre natural es muy parecida, lo vuelvo a reiterar, a la vida del hombre espiritual. Porque el hombre natural tiene amor, el hombre natural tiene paciencia, tiene bondad. El hombre natural ayuda a aquellos que tienen hambre, que tienen de comida, o a aquellos que necesitan ser socorridos. El hombre natural hace eso también, pero para su misma gloria. Y por medio de la vida de la carne, el esfuerzo humano. Pero el hombre espiritual, ¿no? Cuando se manifiesta el hombre espiritual, la carne no tiene lugar. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria, toda la honra es para el Señor. Y en esto nosotros tenemos que entender, hermano. Usted no puede dejarse engañar por la carne, no creyendo que es del espíritu, es de la carne había sido. Pero si yo lo perdoné, y resulta que ahora volvió de nuevo el recuerdo de lo que me hizo el hermano, que lo que me hizo la hermana, volvió el recuerdo, pero yo lo perdoné. No lo perdonó. Lo perdonó humanamente, pero no lo perdonó en Cristo. Porque cuando nosotros perdonamos en Cristo a alguien que nos ha ofendido, nos olvidamos de la ofensa. Es como que nunca nos ofendió. Cuando nosotros perdonamos una deuda en el hombre natural, ¿no? Entonces nosotros con el tiempo la recordamos. Pensá que ese tipo me debe esto. Entonces lo perdonó humanamente. Pero cuando el hombre espiritual lo perdona para siempre, se olvida de eso, ni se acuerda. Ni se acuerda que ese hombre alguna vez le hizo una traición o le ofendió, o le quedó debiendo algo. Porque el hombre espiritual
Él sabe que perdonar es olvidar. Entonces estábamos en 2 Corintios 2, hermano. Y en el 10 dice, porque lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Heme hecho un necio en gloriarme, y vosotros me constreñiste, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque nada soy, aunque soy nada. Con todo esto, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas, porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdóname esta injuria. Bueno, ahí le está haciendo ver cosas a los corintios que los corintios no tenían en cuenta. Eso es una de las virtudes del hombre espiritual también, ¿no? El hombre espiritual le hace ver a la iglesia las cosas que ellos no pueden ver. Le hacen ver el hombre espiritual le hace ver la conducta natural que los hermanos manifiestan, creyendo ellos que es una vida espiritual, pero es una vida natural. Es una vida natural. Lo que la iglesia ha perfeccionado no es la vida espiritual, sino que es la vida natural. La vida natural lo perfeccionaron y acallan su conciencia cuando la vida natural se manifiesta. Pero ellos no ven que cuando la vida natural se manifiesta, los que reciben gloria son ellos y no Dios, porque Dios no puede recibir gloria a través de lo que uno hace conforme a la carne, aunque sea bueno. Aunque sea bueno, Dios no es glorificado, porque la única manera que nosotros tenemos para glorificar a Dios es cuando se manifiesta la vida del nuevo hombre, la vida del hombre espiritual. Es decir, la vida del espíritu de vida que está en nosotros, la vida de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, veamos estas cosas y tengamos en cuenta, hermano, de esto. Tengamos en cuenta que nosotros para poder darle la gloria al Señor, tenemos que andar con temor y temblor, de que no se vaya a manifestar algo de nosotros. ¿Vio? Nosotros tenemos que andar con temor y temblor, de no manifestar alguna virtud de nuestra humanidad, sino que todo lo que hacemos, no lo hacemos por medio de la vida del nuevo hombre, de la vida del hombre espiritual. Esto es precioso y esto es maravilloso, y espero que usted lo pueda entender. Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios 2, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vio? La sabiduría, porque un hombre puede ser muy sabio, muy entendido, ¿no? Muy experimentado, ¿no? Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Entonces, para que los hombres no confiaran en la sabiduría humana, entonces lo que hizo Pablo es manifestar el poder, el espíritu y el poder divino, ¿no? El espíritu y el poder de Dios manifestó él, para que la sabiduría no esté fundada en, como dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Pablo podía hacer que la fe de ellos se fundamentara en la sabiduría de los hombres, sí, él era un hombre sabio. Él era un hombre entendido, era un hombre capaz, ¿no? Era un hombre verborrágicamente muy instruido, ¿no? En cuanto a muchos temas, porque los judíos no solamente estudiaban la Torá, estudiaban muchas otras ciencias. Ellos se capacitaban perfectamente. Entonces, pero él no, cuando se presentó delante de ellos, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Empero hablamos sabiduría entre los perfectos,
Hablamos sabiduría entre los perfectos. Perfecto acá no significa entre aquellos que nunca cometemos errores o entre aquellos que nunca erramos el blanco o aquellos que nunca sentimos la debilidad. Perfecto acá, la interpretación del griego significa maduro, crecido y desarrollado en todas las cosas. Es decir, que nosotros somos maduros, somos crecidos y hemos desarrollado la vida del nuevo hombre, ¿no? Entre los perfectos, dice. Y bueno, hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, estábamos leyendo el versículo en el 6. Gloria, no, 14:20. 14:20, hermanos, de Primera de Corintios. Dice: hermano, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Acá usa la palabra perfecto, y en otra versión usa maduro en el sentido, en la manera de sentir, en la manera de ver, en la manera de pensar. Ser maduros, ¿no? Y Pablo dice ser perfectos. Ser un hombre perfecto, un hombre espiritual es un hombre perfecto. Bueno, muchos dicen que nosotros no hemos alcanzado la perfección y que la perfección no se puede alcanzar, pero sí se puede alcanzar la perfección, ¿no? ¿Cuándo alcanzamos la perfección? Cuando la vida de Dios está desarrollada, ¿no?, a la semejanza de Cristo, ¿no? Cuando Él estuvo en los días de su carne, Él llegó a ser un hombre maduro. Nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Mientras que estamos en la carne, llegamos a esta estatura, ¿no? Entonces manifestamos una sabiduría, una predicación de un hombre perfecto, de un hombre maduro, un sentimiento y un pensamiento de un hombre maduro espiritualmente, ¿no? Volvamos ahí a 1 de Corintios capítulo 2:6. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos. ¿Y qué sabiduría hablamos? La sabiduría no de este siglo. No hablamos la sabiduría de este siglo nosotros, de este mundo. La sabiduría que nosotros hablamos es la sabiduría que vino del cielo, que habla 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nosotros hablamos de sabiduría no de este siglo, sino del cielo, ¿no? Hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría que ahora está en misterio para muchos, pero ahora este misterio que era una sabiduría, ¿no?, que era la sabiduría de Dios, ahora se nos reveló a nosotros. Y ese misterio que es la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo en todo su nacimiento, vivir humano, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Todo eso hablamos. ¿Y con quién vamos a hablar eso? Con los hombres espirituales, con el hombre espiritual, con la iglesia espiritual, con la iglesia que quiere conocer más y más de su Señor. ¿Vio? Y acá hay muchos temas en cuanto a esa sabiduría. En cuanto a esa sabiduría. Ahora, si nosotros comparamos esta sabiduría con la sabiduría que habla Proverbio, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 creo que es, usted va a ver que la sabiduría que Dios le ofrece a ellos, disculpe hermano que estoy tardando un poquito, pero vio, se me vino a la mente, dice, excelencia y ventaja de la sabiduría. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desampararán, no te desamparen. Átalas a tu cuello y escríbala en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no estripites en tus prudencias. O no estribes en tus prudencias, perdón.
Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia con todos tus bienes y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus aljabas con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Hay que decir que ellos en el Antiguo Testamento la sabiduría la tenían que hallar. Pero ahora nosotros no la tenemos que hallar a la sabiduría, sino que la sabiduría ya nos alcanzó a nosotros. Nosotros hemos recibido la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios está en misterio ahora. Y Dios quiere revelarnos ese misterio que es la sabiduría de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento había que alcanzarla, la sabiduría de Dios. Después te puedes seguir leyendo Proverbios capítulo 3 y capítulos 4 y 5, que habla de la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Pero acá la sabiduría de Dios vino a nosotros y se hizo uno con nosotros. Entonces nosotros ya hemos alcanzado la sabiduría de Dios. Pero ahora se tiene que manifestar en nosotros como por medio del conocimiento revelado de su palabra. Entonces Pablo le decía, pues en el versículo, estoy leyendo el 14, es en el capítulo 2, y dice, empero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, de este mundo, sino de los príncipes de este siglo que se deshacen. La sabiduría de este mundo se deshace. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese. Entonces, así como nosotros somos la gloria de Cristo, ¿no? Así como Cristo es nuestra gloria, nosotros somos la gloria de Él. Porque más hablamos sabiduría en misterio. Pero es un misterio revelado que se nos va revelando en la medida que nosotros vamos acercándonos a la luz y vamos siendo seres dependientes, porque el hombre espiritual es un ser dependiente del Espíritu, es un ser dependiente de Dios, no es un autosuficiente el hombre. No confía en su razonamiento o en su habilidad humana para discernir las cosas, sino que él dice, yo realmente para poder entender estas cosas necesito de Dios, necesito que Dios me las revele. El hombre espiritual hace eso, pero cuando nosotros no buscamos entender la palabra de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu, porque buscar entender la palabra por medio del Espíritu es más costoso que buscar la palabra de Dios por medio de nuestro entendimiento. Lógicamente que cuando nosotros buscamos entender la palabra por medio de nuestra vida natural, damos una mala interpretación a la palabra, creyendo que es la perfecta interpretación. Pero cuando nosotros dependemos del Espíritu, ¿no? Para entender la palabra, dependemos de la vida del nuevo hombre para entender la palabra, entonces eso cuesta más. Eso cuesta más, porque usted tiene que estar ahí humillado, usted tiene que estar ahí reconociendo que Cristo es mayor que usted tiene que estar reconociendo que sin el Espíritu Santo usted no lo va a poder alcanzar, usted tiene que abandonar toda la ciencia y el conocimiento mundano que tiene para poder entender la Biblia. Entonces cuesta más interpretar la palabra de Dios por medio del Espíritu que por medio de la vida natural. La vida natural le da cualquier interpretación y para ellos es verdad, pero cuando nosotros somos instruidos por la palabra, el Espíritu nos va instruyendo en la palabra, pero se tienen que cumplir muchos requisitos en nosotros para que eso sea así. Y eso a veces pasan años de preparación que Dios nos va preparando, nos va forjando en el fuego, ¿no? De la prueba, para poder revelarnos el misterio de la sabiduría que está en nosotros, cuál es Cristo. A veces no, a veces tarda, apenas entra ya le está revelando. Eso es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Entonces Pablo
Él andaba con mucho temblor y con mucho temor de no presentar la sabiduría, de no presentar a Cristo con un conocimiento que provenga de la vida natural, sino que todo tenía que venir de la vida espiritual, de la vida del hombre nuevo. Ese es un rasgo que tiene el hombre espiritual. ¿No? El hombre espiritual tiene que doblar sus rodillas, Señor, muéstrame, ilumíname, Señor. El hombre espiritual dice, no entiendo, Señor. Aunque el hombre espiritual entiende, pero estoy hablando de que cada día vamos aumentando nuestro saber en cuanto a la sabiduría, que no es de este siglo, sino que ha venido de Dios, ¿no? Entonces decimos, así como la palabra de Dios dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que se deshacen, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios, de Dios. Imagínense, cómo dijo, creo que Isaías, hombres de labios inmundos. ¿Cómo nosotros podemos hablar algo que provenga de alguien que es tan santo? ¿Cómo podemos hablar de la sabiduría? Usted sabe lo que nuestra boca se llena de sabiduría. ¿Cómo es posible que la sabiduría de Dios se llene, nuestra boca se llena de esa sabiduría, siendo que nosotros éramos hombres de labios inmundos? Pero ahora hablamos diferente. Aleluya, gracias por la redención. Gracias por la redención, por la justificación. Gracias por su gracia maravillosa, porque nos hizo aptos. ¿No? Nos hizo aptos, nos hizo instrumentos de honra. Antes éramos vergüenza, pero ahora no, hermano. Ahora estamos para honrar y glorificar el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hablamos sabiduría. Nuestra boca se llena de inteligencia, se llena de sabiduría, pero no de este mundo, sino del cielo. Imagínese usted. Qué grande que es nuestro Dios, qué grande que es nuestro Señor. Hablamos cosas que ni siquiera esperábamos entender. Y aun cuando las hablamos se nos va revelando el Señor en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos, hermano? Entonces no tenemos que tomar así, tan fácilmente voy a hablar de Dios. Yo no estoy capacitado para hablar de Dios. El nuevo hombre está capacitado. La nueva vida que está en mí sí está capacitada, ¿no? Y que el Señor me ayude, para que mi boca no sea un instrumento para la gloria del Señor, que no hable cosas que no tengo que hablar. A veces en mi enojo, a veces digo cosas que no tengo que decir, ¿vio? Y eso me tendría que a mí... Por eso el hombre espiritual es un hombre que casi no habla. Y ahí vamos, que sean pocas tus palabras. Claro, la palabra del hombre natural, pero el hombre espiritual no deja de hablar. El que no tiene que hablar es el hombre natural, pero el hombre espiritual no puede dejar de hablar, no puede dejar de hablar de la sabiduría que viene del cielo, no puede dejar de hablar de aquel Jesús que se hizo carne, que nació de una virgen, que tuvo un vivir humano de 33 años, no puede dejar de hablar, porque el Espíritu lo revela todo. Hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta. Esta sabiduría estaba oculta. Aún hoy está oculta para muchos. ¿Por qué está oculta para muchos? Porque no les interesa, no quieren saber. No les interesa, no quieren conocer, no quieren profundizar, no les interesa profundizar ni conocer la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y se privan ellos. Hablan de una sabiduría humana, una sabiduría que no produce en el otro lo que tiene que producir, que es la separación de la vida del mundo, que es la separación de la carne, que es la separación del pecado. Porque cuando nosotros hablamos con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, transforma la vida de las personas, desde su interior hacia el exterior, hermano. Hermana amada, gloria al nombre del Señor. Hablamos sabiduría, hablamos de ese Cristo que estaba escondido,
de ese Cristo que era un misterio, pero ahora no, es un misterio revelado ahora. ¿A quién se lo reveló? A sus santos apóstoles y profetas, a la iglesia se lo reveló. Se lo reveló al apóstol Pablo como el primero de entre muchos hermanos en cuanto a esta revelación. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Dios señalado de antetiempo significa, ¿no? Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Alabado sea el Señor. Ahí en Romanos 16, 25, vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, en el 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto de los tiempos eternos. El misterio escondido. ¿Vio la sabiduría que hablaba del libro de Proverbios? ¿No? Y la sabiduría que habla los Salmos. ¿No? Esa sabiduría es revelada en el Evangelio de la Gracia. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo revelada esa sabiduría. Alabado sea el Señor. Es el gozo, hermano. No vaya a creer usted que me estoy burlando de alguien. No, no, no. Es el gozo que el Señor me hace sentir en mi corazón. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Es maravilloso poderle haber conocido al Señor. Maravillosa gracia. Ese hermano que compuso esa canción, la verdad que yo no sé si entendía, yo creo que entendía, pero maravillosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más profunda que la mar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Y entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Vio? Dios predestinó. Eso que estaba escondido, ahora Dios lo da a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia, por medio de los hombres y mujeres espirituales, aquellos que manifiestan la vida del Espíritu. ¿Usted sabe que la vida del Espíritu da a conocer la sabiduría de Dios? Cuando nosotros manifestamos la vida del Espíritu, no la vida del hombre natural, sino la vida del hombre espiritual, nosotros manifestamos la sabiduría de Dios. Manifestamos la sabiduría de Dios. Y entonces, frente a la sabiduría de Dios, el hombre lo único que puede hacer es glorificar a Dios. Porque, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre analfabeto, que no tiene estudios terciarios, algunos tienen a veces secundario, otros tienen primario y otros ni siquiera tienen terminada la primaria, ¿cómo puede ser que estos hombres hablen tan profundamente de la vida? De la vida, te están hablando de la vida. ¿Cómo pueden entender los sentimientos, los pensamientos de la humanidad? ¿Cómo pueden saber ellos, ¿no? ¿Dónde está el quid de la cuestión del hombre? ¿No? El quid de la cuestión del hombre está en que el hombre se le dio la espalda a Dios, ¿no? Que el hombre se ha empeorado en su naturaleza pecaminosa y que eso le va a llevar al hombre. ¿Cómo? ¿De dónde sacó ese hombre ese conocimiento, esa sabiduría? El hombre nacido de Dios, que predica, que manifiesta la vida del hombre espiritual, que predica la sabiduría, este hombre tiene un entendimiento mayor que el primer premio Nobel ¿cómo se dice?, de psiquiatría o de esa ciencia que estudia la mente del hombre. No se puede comparar un premio Nobel con una persona que manifiesta la sabiduría de Dios. No se puede comparar. Queda demasiado atrás. Queda demasiado atrás, hermano amado. No, porque Jesús dijo cuando manifestó la sabiduría, he aquí uno más grande que Salomón. He aquí. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo tiene esa sabiduría más grande que Salomón, y mira que había que superarla a Salomón, si Cristo tiene, nosotros que somos el cuerpo de Cristo también la tenemos. Lo que pasa es que nosotros la tenemos que
la tenemos que desarrollar esa sabiduría, tenemos que darle lugar a esa sabiduría, porque esa sabiduría no la tenemos que alcanzar, no, esa sabiduría ya está en nosotros, la sabiduría del nuevo hombre ya está en nosotros, ya la hemos recibido, porque hemos recibido a Cristo. Y entonces todo lo que Cristo es, somos nosotros en el Espíritu. Algunos han alcanzado al alma, los pensamientos y sentimientos y dirección del cristiano son semejantes a los de Cristo. Entonces el hombre espiritual, ¿no? El hombre espiritual tiene una manifestación diferente al hombre natural. Y para ir terminando, redondeando, hermano, porque no sé qué hora será, pero yo voy a ir terminando conforme el Espíritu Santo me da. No es lo mismo la vida del hombre natural que la vida del hombre espiritual. La vida del hombre natural lo puede manifestar un cristiano, ¿no? Que no vive conforme al Espíritu. Pueden manifestar la vida del hombre natural. Y en esa manifestación Dios no está. Dios no está presente en esa manifestación. Sí está en el cristiano, que manifiesta esa vida, pero Dios no está en esa manifestación. Dios está en la manifestación de la vida del hombre espiritual. Entonces estamos conociendo, ¿no? El hombre espiritual nunca busca ensalzarse a sí mismo. El hombre espiritual vive con temor y temblor de que nada de él vaya a convencer, vaya a cautivar, vaya de alguna manera a persuadir. Nada de él, sino que todo tiene que ser de Dios. Por eso, para los hermanos carismáticos, tienen que mirar mucho este capítulo 2 del libro del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Los carismáticos, esas personas que tienen ese carisma, esa simpatía, esa facilidad, que cae bien a todo el mundo, ¿vio? No estoy en contra de esos hermanos, yo no estoy en contra, pero tienen que cuidarse de sí mismos, porque no vaya a ser que por medio de ese carisma, no vaya a ser por medio de esa simpatía, no vaya a ser que por medio de esa sonrisa que cautiva, ustedes atraigan gente, en vez de para Cristo, la atraigan para ustedes mismos. Ustedes traten con esa gente, pero esa gente no tiene que ser tratada por nosotros. Esa gente tiene que ser tratada por el Espíritu de Cristo que está en nosotros, que es diferente. Si las personas son tratadas por el Espíritu de Dios que está en nosotros, vamos a tener mejores cristianos dentro de la iglesia. Si las personas son tratadas por nosotros, vamos a seguir teniendo hombres naturales, no, que fracasan en su vida, en el amor, en la paciencia, no, en todas las virtudes del hombre espiritual van a fracasar. Yo prefiero que los hermanos manifiesten la vida del hombre espiritual antes que manifiesten la vida del hombre natural. Usted tiene que ser imitador de Cristo. ¿No? Tiene que ser imitador de Cristo, tiene que ser semejante a Cristo, a Él tiene que imitarlo. Doy gracias al Señor por esta hora de programa, hermanos. Espero que le caiga bien esta palabra. Vuelvo a leer el capítulo 2 de Primera de Corintios y escuche la predicación varias veces, porque esta predicación, hermano, es del cielo. Es Dios hablándole a su vida, Dios hablándole a mi vida. Por lo tanto, no deseche prontamente. Compártalo con sus amistades, compártalo con todos aquellos que usted tenga en Facebook o en las páginas que tiene ahí en internet. También lo vamos a subir a nuestra página a YouTube, ¿no? A La Última Trompeta, así se llama la página, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Vamos a subirlo a YouTube. Si usted lo quiere volver a escuchar, escúchelo por medio de esa página. Mañana vamos a estar de 7 a 8 de la tarde, nuevamente, hermanos. Vamos a orar y vamos a bendecir su vida. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos por esta tu palabra, agradecidos por la vida del nuevo hombre que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú llenaste nuestra boca de alabanza. Tú llenaste nuestra alma de alabanza en nuestro corazón, pero ahora sale por nuestra boca. Esa boca que antes hablaba cosas que no tenían sentido, que lo único que hacían era avergonzar tu nombre.
Señor, ahora tú nos pusiste en nuestra boca palabras nuevas, mensaje nuevo, y nuestra boca ha sido santificada por la palabra que hablamos. Oh Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas. Señor, te ruego que ellos puedan alcanzar, Señor, y que yo mismo pueda alcanzar, Señor, aquella vida del hombre espiritual. Vamos detrás de eso, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, ayúdanos antes de que tú nos vengas a buscar, antes que nosotros partamos de este mundo podamos llegar a la plenitud, como lo alcanzó el apóstol Pablo. Señor, también te pido por nuestro gobierno, te pido por nuestro barrio, te pido por nuestros vecinos, Señor, que no se contagien, Señor, que ellos puedan ser guardados por ti en la prudencia y en la obediencia a las direcciones que nos da el gobierno. Bendice el hogar de nuestro hermano Antonio Villarreal. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, por cada uno de sus hijos, por su esposa, por cada uno, Señor, tú estés guardando y protegiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mañana estamos nuevamente de 7 a 8 de la tarde. La gracia de Dios esté con todos ustedes.